Soy Miguel, camionero desde hace más de 20 años. He recorrido miles de kilómetros por las carreteras de México, enfrentando todo tipo de situaciones. Pero nada me había preparado para lo que viví ese día. Era un mediodía caluroso, el sol quemaba con furia sobre la carretera. El Toro, mi viejo camión, rugía con esfuerzo mientras subía una cuesta interminable. De pronto, una sombra alargada se proyectó sobre el asfalto. Frené en seco, confundido. No era un animal ni un vehículo. Era una figura humanoide, oscura y borrosa, que se movía con una cadencia antinatural. La sombra se elevó del suelo y se dirigió hacia el camión, flotando a escasos metros del asfalto. Sus ojos, dos pozos negros, brillaban con una intensidad malsana. Yo, petrificado por el miedo, solo atiné a balbucear. ¿Qué eres? La sombra no respondió. Se limitó a observarme con una mirada gélida, como si me analizara. Un escalofrío recorrió mi espalda. La sombra se alejó lentamente, elevándose hacia el cielo hasta desaparecer entre las nubes. Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón palpitante. No podía creer lo que había visto. Los kilómetros siguientes se convirtieron en un tormento. No podía deshacerme de la imagen de la sombra. La sentía a mi lado, observándome, presionándome. Una paranoia se apoderó de mí. Cada curva, cada ruido me parecía una amenaza. Me detuve en una gasolinera buscando refugio en la compañía de otros, pero la sombra permanecía invisible a sus ojos. Los demás camioneros me miraban con extrañeza sin comprender mi perturbación. Esa noche acampé en un desolado paraje. El silencio era ensordecedor, solo roto por el canto de los coyotes en la lejanía. De pronto, un susurro helado rozó mi oído. «Te estoy vigilando». Me incorporé de golpe, empapado en sudor. La oscuridad me envolvía como un sudario. Busqué la fuente del susurro, pero no encontré nada. El miedo me dejó paralizado, incapaz de moverme o gritar. Aquel amanecer, el reflejo en el espejo retrovisor, me devolvió una imagen desoladora. Mis ojos, hundidos en un mar de fatiga, reflejaban el tormento de las últimas horas. Pero lo que heló mi sangre fue la visión de una sombra ominosa detrás de mí, una presencia que no tenía lugar en la realidad tangible. Sus ojos, dos abismos de oscuridad, parecían perforar mi alma. A pesar de la luz del día, su figura se mantenía intacta, un espectro que desafiaba las leyes de la naturaleza. Cada vez que intentaba enfocarla, se desvanecía como si fuera un mal sueño, para luego reaparecer, más definida cuando desviaba la mirada. La paranoia se apoderó de mí, una lucha interna entre la razón y el miedo, entre la realidad y la alucinación. La carretera se convirtió en mi cárcel, con el horizonte como único testigo de mi desesperación. La carretera se retorcía frente a mí, un serpenteo de asfalto que parecía conducir al mismísimo infierno. Fue en una curva peligrosa donde el destino me tendió su trampa mortal. Al llegar a una curva pronunciada, perdí el control del camión. El vehículo se precipitó hacia un barranco, volcando estrepitosamente. Yo, aturdido por el golpe, me aferré al volante mientras el camión caía en picada. La sombra se materializó frente a mí, una sonrisa macabra dibujada en su rostro espectral. En ese momento comprendí que no era el final de la carretera lo que me esperaba, sino el enfrentamiento final con mi perseguidor. Desperté en un hospital, con el cuerpo dolorido y la mente nublada. Los médicos, con sus rostros borrosos, hablaban de milagros y segundas oportunidades, palabras vacías que resonaban en mi mente aturdida. Ellos me informaron que había sobrevivido al accidente, pero que había estado en coma durante varios días. Lo que más me intrigaba era la ausencia de la sombra. ¿Había sido todo una alucinación producto del accidente? ¿O la sombra me había abandonado? Nunca lo sabría con certeza. Lo único que me quedó fue el recuerdo de una experiencia aterradora que me marcó para siempre. Era una noche fría y oscura en la autopista AP7 en dirección a Barcelona. Mi camión, más conocido como El Cabezón, rugía con fuerza mientras devoraba kilómetros de asfalto. La cabina era mi refugio, mi pequeño mundo dentro de la vastedad de la noche. De repente, la radio comenzó a crepitar, emitiendo un mensaje confuso. Atención, camioneros, se informa de una mujer vestida de blanco en el arcén de la autopista, kilómetro 120. Un escalofrío recorrió mi espalda.
Esa zona era conocida por historias de fantasmas y leyendas macabras. A pesar del recelo, mi curiosidad pudo más y decidí reducir la velocidad al llegar al kilómetro indicado. Al llegar al kilómetro 120, mis ojos se encontraron con la figura de una mujer vestida de blanco. Su rostro era pálido y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Permanecía inmóvil, observándome en silencio. Un terror helado se apoderó de mí. No era la primera vez que escuchaba historias de la Dama de la Autopista, un fantasma que atormentaba a los conductores nocturnos. Aterrorizado, pisé el acelerador a fondo, intentando escapar de la escalofriante aparición. Sin embargo, la mujer de blanco comenzó a seguirme, corriendo a una velocidad imposible junto al camión. Sus ojos penetraban en mi alma a través del espejo retrovisor. La adrenalina bombeaba por mis venas mientras luchaba por mantener el control del vehículo. De repente, una voz fantasmal resonó en la cabina. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! La voz era angustiosa, cargada de dolor y súplica. El terror se intensificó. Mis manos temblaban al volante. No sabía qué hacer, solo podía seguir conduciendo, buscando una salida a esa pesadilla. En un acto desesperado, intenté esquivar a la mujer fantasma, pero perdí el control del camión. El vehículo se salió de la autopista y volcó aparatosamente en una ladera. Pero logré salir del camión antes que salga de la autopista. En medio de la confusión y el polvo levantado por el accidente, una luz cegadora me envolvió. Esperaba el golpe final, el dolor, pero en su lugar sentí manos firmes tirando de mí, alejándome del precipicio de la muerte. Cuando la luz se disipó, me encontré mirando a los ojos de varios transeúntes que se habían detenido para ayudar. «¡Estás a salvo ahora!», exclamó uno de ellos con un alivio que resonó en mi alma. El policía me dijo: la semejanza era tan perturbadora que decidí retener información, temiendo alguna conexión oscura entre ellos. En los meses siguientes, noté una presencia constante en mi vida diaria, una camioneta negra que parecía aparecer sin importar a dónde fuera. La sensación de ser vigilado se intensificó, convirtiendo mi existencia en una sucesión de miradas por encima del hombro y noches inquietas. La paranoia se enredó con la realidad hasta que ya no pude distinguir una de la otra. Un día, incapaz de soportar más la presión, confronté al detective. Exigí respuestas, pero lo que recibí fue un espejo de mis propias preguntas. El detective estaba tan confundido y frustrado como yo. Sus investigaciones lo habían llevado a un laberinto de pistas sin salida y teorías inconclusas. La camioneta negra, según él, era parte de su equipo, una necesidad en la persistente búsqueda de la verdad detrás de las grabaciones desaparecidas y la mujer de blanco. La revelación no trajo alivio, solo una profunda sensación de desasosiego. El misterio de la noche en la AP7 permanecía intacto, envuelto en capas de enigma que parecían imposibles de desentrañar. La imagen de la mujer de blanco, ahora entrelazada con la del detective, me perseguía en sueños y momentos de vigilia, un constante recordatorio de una noche que había cambiado todo, dejando solo preguntas sin respuesta y la inquietante realidad de un camión que había desafiado las leyes de la física y la lógica, permaneciendo intacto contra toda expectativa. Era una noche tranquila en el pequeño pueblo de San Jacinto. Mi abuelo, Miguel, un hombre curtido por el tiempo y las experiencias, se encontraba al volante de su viejo camión, regresando de un largo viaje. De pronto, mientras conversaba por radio con su amigo Pedro, la voz de mi abuelo se tornó entrecortada. «Pedro, espera, ¿ves eso?», dijo con un tono de asombro. «Luces, en el cielo, se mueven muy rápido, no parecen aviones». Pedro, intrigado, le pidió que describiera las luces con más detalle. Pero antes de que pudiera hacerlo, la comunicación se cortó abruptamente. Preocupados por el silencio de mi abuelo, Pedro y otros familiares iniciamos una búsqueda por la zona donde había estado conduciendo. Recorrimos kilómetros de carretera, revisando cada curva y recoveco, sin encontrar ningún rastro del camión ni de mi abuelo. La angustia se apoderaba de nosotros con cada hora que pasaba. 2 días después, la noticia recorrió el pueblo como un reguero de pólvora. Habían encontrado a mi abuelo. Lo habían localizado desorientado y mudo al lado de la carretera, a varios kilómetros de donde se había perdido. Al verlo, era evidente que algo terrible le había sucedido. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban un miedo profundo. No podía hablar,
solo balbuceaba palabras ininteligibles y gesticulaba hacia el cielo. El regreso de mi abuelo, en un estado tan desconcertante, avivó la especulación en el pueblo. Algunos murmuraban sobre un posible accidente, mientras que otros, más inclinados a lo paranormal, hablaban de una abducción extraterrestre. Las historias sobre luces misteriosas en el cielo no eran nuevas en San Jacinto, y la desaparición de mi abuelo, junto a su estado posterior, parecían alimentar las leyendas locales. Desesperados por comprender lo que había sucedido, mi familia y yo intentamos descifrar las pistas que mi abuelo, en su estado mudo, podía ofrecernos. A través de dibujos y gestos, poco a poco fue reconstruyendo la noche de su desaparición. Describió las luces en el cielo, su forma y movimiento, e incluso mencionó una extraña sensación de ingravidez y un sonido agudo que le taladró los oídos. Sin embargo, sus recuerdos eran fragmentados y confusos, y no lograba explicar cómo había llegado hasta el lugar donde lo encontraron. A pesar de la búsqueda exhaustiva y las diversas teorías, el misterio del abuelo Miguel nunca se resolvió. Las luces en el cielo nunca se volvieron a ver, y su experiencia quedó grabada en la memoria del pueblo como un enigma sin respuesta. Para mí, su nieto, la historia del abuelo Miguel no solo es un relato paranormal, sino también un testimonio del poder de la imaginación y la fe. A pesar de la incertidumbre, la familia de mi abuelo nunca perdió la esperanza de encontrarlo, y su amor y apoyo fueron fundamentales para ayudarlo a superar el trauma de esa experiencia. Si les pareció interesante este relato, acá les dejo un relato más para que lo disfruten.